Entonces hoy día vamos a continuar con nuestro tema. Bueno, entonces el día de hoy nos toca lo que es enjuague bucal en tiempo de COVID. Entonces, solo haciendo un resumen rápido de la semana pasada, tenemos que este virus SARS-CoV-2 se infecta a las células a través de receptores ACE2 y en la boca tenemos muchos, especialmente en la lengua, que significa que la cavidad bucal va a representar un potencial foco de alto riesgo de infección de este virus. Bien, entonces dijimos sobre la higiene bucal que es muy importante porque ayuda a disminuir la carga viral. A la vez que se reduce la enfermedad, también el riesgo de transmisión disminuye porque la carga disminuye en los individuos que son infectados. Entonces, tenemos que hoy día vamos a tocar el tema del enjuague bucal en este tiempo. La Universidad Complutense de Madrid, antes de seguir, todas estas diapositivas han sido hechas por nosotras, son basadas en los últimos estudios que hay en cuanto al tema. Entonces, la Universidad Complutense de Madrid ha afirmado que los enjuagues bucales con antisépticos son preventivos en la transmisión del coronavirus. Quiere decir que los enjuagues bucales que tengan estos antisépticos que hoy vamos a nombrar, que son 4, son eficaces al momento de reducir esta carga viral. ¿Cuáles son esos antisépticos? Tenemos la povidona yodada, el peróxido de hidrógeno, la clorhexidina y el cloruro cetilpiridino, que es el CPC. Entonces, vamos a empezar con el primero, la povidona yodada. Este se refiere en sí a enjuagues que contengan este ingrediente. Entonces, la recomendación de enjuague bucal o gárgaras con povidona, ¿en qué se basa? ¿Por qué es que han recomendado esto? Se basa en que tiene una actividad virucida, que se muestra contra virus con y sin envoltura. Ambos tipos de virus, esta povidona yodada los combate. Entonces, presenta ciertas ventajas frente al glucanato de clorhexidina, pero también su actividad residual es menor. ¿Qué quiere decir? Que su efecto es menor en boca. Entonces, ¿cómo es que sale esto de esta povidona yodada? Es por diferentes estudios japoneses in vitro que se han hecho. Hoy día vamos a resaltar estos 3 porque hay muchos estudios japoneses sobre este tema. Entonces, primero tenemos que tiene actividad virucida la povidona yodada al 1% contra el MERS. El MERS es el síndrome respiratorio del Oriente Medio dentro de los 15 segundos de exposición. O sea, a los 15 segundos ya actúa con este virus. Y este virus es muy similar al nuevo virus que estamos hoy teniendo. Entonces, también en los diferentes estudios japoneses hay una inactivación de lo que es adenovirus, paperas, rotavirus, poliovirus, rinovirus, virus del herpes simple, rubiola, sarampión, VIH. Entonces tenemos que esta povidona yodada inactiva todos estos virus. Muchos de ellos son similares su estructura a la del nuevo virus. Y también hay un estudio donde se ha demostrado que hay eficacia contra este nuevo coronavirus con inactivación después de 2 minutos. Entonces, este estudio fue uno de los primeros estudios que hicieron los japoneses, donde revela que la povidona yodada tiene la inactivación para este virus. Es por eso que al principio de la pandemia muchísimo se recomendó el poder usar este enjuague en la práctica antes de realizar los tratamientos dentales, poder realizarlo al paciente, o incluso varios países empezaron a recomendarlo a sus ciudadanos para poder disminuir la carga viral. Pero viene un detalle, tenemos que su uso oral como un enjuague es muy, muy limitado. ¿Por qué? Porque presenta riesgos como son alergias o incluso problemas de tiroides. Presenta irritación, picor, escozor, quemazón. Al usarlo diariamente se ha visto que estos efectos se dan. Es por ello que hoy ya no se recomienda el usarlo diariamente como lo hicieron al principio de la pandemia. Entonces, el enjuague previo al procedimiento con povidona yodada se ha recomendado con frecuencia en protocolos aplicados especialmente para entornos dentales en el control del SARS-CoV-2. Como dije antes, al principio casi todas las clínicas dentales estaban recomendando el enjuague con este antiséptico para poder evitar la carga viral al momento de realizar algunos trabajos dentro de la cavidad oral.
ellos ¿qué hacían? Disolvían media cucharadita en medio vaso de agua, pero al momento antes de realizar las consultas. Ahora, como les vuelvo a repetir, su uso oral es muy limitado al momento de poder usarlo como un enjuague diario. Entonces, esta es la información que se tiene sobre la povidona yodada. Ahora viene el segundo, que es el peróxido de hidrógeno. Todos lo conocemos, es lo que se conoce como agua oxigenada. Entonces, el agua oxigenada, tenemos que, para que pueda inactivar el virus, se va a utilizar en forma de colutorio y gargarismos al 1%. Eso es, en cuanto a este antiséptico, que es el peróxido de hidrógeno, no hay tantos estudios como lo hay para el anterior, pero los pocos estudios que hay sí demuestran que es muy eficaz al momento de reducir la carga bacteriana. Es por eso, la carga viral. Es por eso que se recomienda mucho también el uso del peróxido de hidrógeno. Tenemos que, si nosotros usamos más del 1% en cavidad oral, se producen ciertas alteraciones, ciertas hipertrofias en las papilas de la lengua o se irrita la mucosa bucal. Hay que tener mucho cuidado con esto del porcentaje, porque a veces los pacientes no saben que el peróxido de hidrógeno no es, por ejemplo, el que compran en la farmacia y, me recomendaron agua oxigenada y voy a hacerme. No, porque es otra concentración que le vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado en poder especificar y explicarle al paciente que si desea hacer el enjuague con el peróxido de hidrógeno, casero se puede decir, tiene que ser al 1%. Y si pasa el 1%, sea 3, 5 o más, ya va a producir todo lo que he nombrado, la hipertrofia, la irritación, le quema la cavidad bucal. Entonces, si un paciente es alérgico, no debe usarlo. Si tal vez tiene heridas gingivales, tampoco debe usarlo. Y en menores de 12 años tampoco se usa este tipo de enjuague. Entonces es muy importante que puedan recalcar estos puntos, ya que si no van a tener varios efectos adversos. Ahora, bueno, viene un poquito de matemáticas. Ustedes se preguntarán, bueno, yo voy a la farmacia, compro el agua oxigenada, como la venden, ¿verdad? Pero es al 3%. Esa agua que ustedes encuentran de botella marroncita, la mayoría, con letritas blancas, es al 3%. ¿Y qué hemos dicho? Que necesitamos el agua al 1%. Entonces, hay una fórmula bien fácil que se nos da para convertir de cierta concentración a otra. Y esta se las voy a explicar ahora. ¿Cómo convierto del 3% al 1%? Tenemos el volumen inicial por la concentración inicial es igual al volumen final por la concentración final. ¿Qué quiere decir? Mi concentración inicial, ¿qué es lo que tengo? Al 3%. Entonces, mi concentración inicial va a ser 3%, 3. Y mi concentración final, ¿qué quiero lograr? 1%. Entonces, concentración final, 1. Volumen, por ejemplo, digo, yo quiero obtener 1 litro del 3% al 1%, pero ¿cómo obtengo esto? Entonces, al momento de nosotros despejar esta fórmula matemáticamente, podemos pasar a la multiplicación, a división y todo, nos da que el volumen inicial va a ser igual a 1/3 del volumen final. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que se van a mezclar 2 partes de agua destilada con una parte de peróxido de hidrógeno. Vamos a hacer un paréntesis aquí. El peróxido de hidrógeno tiene que mezclarse con agua destilada. Hay pacientes que tal vez no cuentan con estos recursos para poder prepararlo de forma casera. Se les puede explicar, hay un estudio que demuestra que si uno el agua la hierve y la deja enfriar, puede también hacer esta mezcla. Entonces, no va a haber excusa para que ellos no puedan prepararlo. Es agua destilada o en el caso que les explico de pacientes que tal vez no puedan comprar o tal vez no tengan por el momento, se les explica esto del agua hervida, se deja enfriar y se mezcla con el peróxido de hidrógeno. Entonces, tenemos que esta es la fórmula para convertir del 3 al 1%. Si me pueden entender hasta aquí, si en este momento de la ecuación hay alguna pregunta, me avisan, ¿ya? Entonces, vamos a dar dos ejemplos para que quede bien claro esto, porque es de vital importancia que podamos manejar en nuestro campo esto de las conversiones. Entonces, por ejemplo, dice, deseo obtener 1 litro de agua oxigenada al 1% a partir del 3%. ¿Cómo hago? Reemplazando la fórmula,
ponemos cuánto va a ser de volumen inicial, 1/3. El volumen final que yo necesito, es decir, ¿cuánto dije? 1 litro. Entonces, aquí el volumen final reemplazamos por 1. 1 entre 3, 0,33 litros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de agua oxigenada al 3%, yo voy a usar 0,33 litros. Y para completar el litro, ¿cuánto me falta? 0,67. Eso que me falta, voy a usar de agua destilada. De tal manera que la suma de los dos me da 1 litro. Y cuando yo hago la mezcla, ya me sale el agua oxigenada al 1%, que es el agua oxigenada ya apta para que sea usado como un enjuague bucal. Y lo digo por experiencia propia porque antes de poder recomendar eso a mis pacientes, lo he experimentado en mi boca misma y es un enjuague muy efectivo que de verdad que hay muchos resultados favorables, más en este tiempo de virus. Entonces, otro ejemplo, ya no quiero litros, quiero mililitros. Entonces digo, quiero obtener 15 mililitros de concentración al 1%, pero a partir del 3%. La formulita. Mi volumen inicial, ¿qué va a ser igual? 1/3 de mi volumen final. ¿Cuánto quiero obtener? 15. 1/3 de 15 mililitros, 5 mililitros. Este resultado va a ser lo que yo necesito de peróxido de hidrógeno. ¿Cuánto es que necesito de agua oxigenada? Lo mezclo con los 10 mililitros que me falta para obtener mis 15 mililitros, pero ya de agua destilada. ¿Y qué me sale? Los 15 mililitros de concentración al 1%, ya apto para poder usarlo como un enjuague bucal diario. Entonces son solo 2 ejemplos que he puesto para que más o menos puedan entender. Si quieren que repito, tienen alguna pregunta, me pueden decir, o si no, luego me escriben para poder explicarles mejor, tal vez si queda alguna duda. Entonces es de vital importancia esta fórmula. Si queremos otro tipo de concentraciones de agua oxigenada, sea del 5%, del 10%, ya saben cuál es la fórmula. Entonces ya, el enjuague de agua oxigenada al 1%. Muy bien, recomiendo a mi paciente que lo haga, pero ¿qué indicaciones le voy a dar? Entonces, he puesto una lista de recomendaciones que podemos darle a los pacientes. Principal, que lo mantenga en un envase oscuro y a temperatura ambiente, porque si no va a perder sus propiedades el peróxido de hidrógeno. Entonces es muy importante que puedan recalcarles eso. Luego, tienen que realizarlo una vez al día, de preferencia antes de dormir. En caso haya dado positivo, lo pueden realizar 2 veces. Este enjuague es necesario que ustedes puedan recomendar esto, que tiene que ser una vez al día antes de dormir. No tiene que ingerir. Es muy peligroso el ingerir el agua oxigenada como enjuague del 1%. Es por ello que al principio les dije que se da en mayores de 12 años. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños no tienen esa capacidad de escupir o uno no se da cuenta y se pasan un poquito y es peligroso. Entonces, no ingerir. Realizarlo por 60 segundos. Una vez que lo realizan, no comer ni tomar nada. O sea, no, por eso arriba dije que de preferencia era antes de dormir. Luego ya no comen, no toman nada. Media hora después, si desean, pueden consumir agua, pero ya de preferencia no, porque es el momento de dormir. Si una persona desea hacer gárgaras, tiene que tener mucho cuidado de no ingerir y máximo 2 gárgaras por minuto. Tenemos que ayudar a los pacientes a que quiten de su mente eso de que a más gárgaras más limpias, porque he conocido muchos que se llegan a irritar porque necesitan ellos hacer muchas gárgaras para poder estar bien, pero no, tenemos que especificar que son 2 gárgaras por 1 minuto que se hacen con este tipo de enjuague. Entonces ya vamos hablando de dos tipos de componentes de enjuagues, porque acuérdense que hemos dicho que estos son antisépticos que lo van a tener los enjuagues. Entonces un tercero muy estudiado hoy en día es la clorhexidina. Tenemos que la clorhexidina tiene actividad antimicrobiana ampliamente demostrada contra bacterias, sean gram positivas, sean gram negativas, anaeróbicos y aeróbicos, también virus y levaduras. Entonces, en todos los estudios que se ha hecho sobre la clorhexidina, tenemos que inactiva a virus que presentan cubierta lipídica, como vemos el caso del nuevo virus, y no actúa sobre virus sin cubierta. Bueno, solo para recordarles que la clorhexidina es un antiséptico
que ha demostrado la mayor eficacia en el control químico de placa bacteriana, no solo retrasando e inhibiendo su formación, sino favoreciendo el desprendimiento de depósitos de placa. Este enjuague ya antes de la pandemia y todo, ha sido muy usado por nosotros para poder ayudar a los pacientes que tienen, digamos, la boca llena de placa bacteriana. Entonces, es muy bueno este enjuague y los estudios actuales lo confirman, más aún con su eficacia al momento de inactivar la cubierta lipídica de este virus. Entonces, normalmente las concentraciones de la clorhexidina es al 0.12% y al 0,20%, pero hay un detalle. Cuando el paciente usa este enjuague que tiene este componente clorhexidina a estas concentraciones, les produce un efecto muy indeseable como son las tinciones dentarias. Si pueden ver en esta imagen de acá, vemos dientes manchados. Entonces, estas son las tinciones dentarias que produce la clorhexidina. Entonces, es por este efecto que se ha recomendado hoy en día ya no usarla como un enjuague diario, sino usarlo más al momento de atender a pacientes, al realizar un tratamiento odontológico antes, poder hacer enjuagues con este, más no de uso diario. Entonces, durante todos los estudios que se ha hecho, también se ha determinado que un mejor resultado es cuando se combina la clorhexidina a una concentración más baja, como el 0,05%, que esta concentración de clorhexidina se pueda combinar, por ejemplo, con fluoruro sódico al 0,05%, con el cloruro de acetilpiridino al 0,05% o con el triclosano. Entonces, al momento de la clorhexidina mezclarse con cualquiera de estos, se ha visto que ha dado mejores resultados en la inactivación del nuevo coronavirus. Entonces, también vemos que es efectiva esta. Pero hay un detalle también. Debido a las tinciones, al tener menos concentración no significa que las tinciones desaparezcan. Significa que es un poco menos la tinción. Es por ello que no se recomienda que se use este enjuague más de 6 meses. Todo enjuague que tenga clorhexidina no se debe usar más de 6 meses, sino menos de 6 meses, porque puede producir tinción. Tal vez no sea así, sea menos, pero la produce. Entonces es muy importante poder tomar ese punto también. Ahora, ya vamos hablando de 3 antisépticos. Vamos a hablar de uno más que es muy importante, que es el cloruro de acetilpiridino, CPC. Entonces, este CPC es el antiséptico de máxima seguridad de uso diario. Hemos dicho, por ejemplo, que la primera, el iodopovidona, tenía tal vez un sabor amargo que produce reacciones si lo usamos diariamente. Hemos dicho también de la clorhexidina, que no puede usarse más de 6 meses porque produce tinciones. También el agua oxigenada tiene eso de que puede irritar a algunos pacientes, son alérgicos. Pero este cloruro de acetilpiridino es el antiséptico de máxima seguridad. Tú puedes usarlo diariamente y no va a producir ningún efecto como los anteriores. Este ha sido el más estudiado durante esta época del virus y vamos a ver más adelante también los estudios. También dice que tiene una opción antiplaca, así como la clorhexidina, también ayuda a los pacientes que tienen en su boca placa. Tiene un amplio espectro de acción. Este CPC actúa contra diferentes tipos de bacterias, hongos y algunos virus, incluyendo el coronavirus. Entonces, con este CPC se han hecho estudios in vitro e in vivo que muestran una amplia actividad virucida y preventiva frente a muchos virus, incluyendo el nuevo coronavirus. O sea, sí hay evidencia que este CPC combate a este nuevo virus. Vamos solamente a resaltar 2 estudios que son uno de los últimos y más importantes. Tenemos, por ejemplo, un estudio in vitro e in vivo sobre el virus de influenza virus. Tenemos que este es un virus con una envuelta lipídica y tiene características muy similares al nuevo virus. Entonces, cuando se realizó este estudio, se ve que el mecanismo de acción, el CPC, altera la membrana lipídica de virus con envuelta lipídica a través de interacciones físico-químicas, provocando su ruptura y por lo tanto inactivan el virus. En otras palabras, el CPC rompe la membrana lipídica de los virus y los inactiva. Entonces, así pasa también con el coronavirus.
Aquí en las imágenes, por ejemplo, tenemos el grupo A, que es el grupo de control, y el grupo B y C es un grupo donde se dio CPC al 0,05% durante 5 minutos y vemos cómo se va a producir la ruptura e inactivación del virus. Este estudio llegó a la conclusión de que el CPC es eficaz en la inactivación del virus con envuelta lipídica. Entonces, es muy importante, ese estudio es muy reconocido a nivel mundial y la conclusión es que sirve para el coronavirus. Hay otro estudio también, es un ensayo clínico que se realizó a 94 voluntarios sanos con el objetivo de saber si el uso de CPC aplicado oralmente previene enfermedades de vías respiratorias, infecciones superiores causadas por virus como la influenza, el virus respiratorio sincicial, o el rinovirus, adenovirus o el megnovirus humano. Entonces, todos estos virus tienen similitudes con el nuevo coronavirus. Se llegó a la conclusión de que el CPC es eficaz en la prevención de infecciones de vías respiratorias superiores por virus con envuelta lipídica. Entonces, así como estos dos estudios, hay muchos estudios que se han dado hoy en día donde demuestran que el CPC realmente actúa sobre el nuevo coronavirus y hoy en día es uno de los más usados. No estamos diciendo que lo cura, el CPC no cura, pero todos los datos y todos los resultados de los estudios antes nombrados nos expresan que hay un papel importante del CPC al momento de disminuir la carga viral en la boca y por lo tanto disminuir la capacidad de diseminación de la enfermedad en los pacientes infectados a aquellos sanos que entran en contacto con las partículas diseminadas o aerolizadas por los pacientes. Es decir, que disminuye significativa la carga viral y de esta manera los pacientes infectados no pueden contaminar a unos sanos y también les disminuye la carga para que la enfermedad pueda ser menos grave. Entonces, sí hay evidencia científica del cloruro de cetilpiridino, CPC, frente al SARS-CoV-2. Y esto es algo que diversos organismos internacionales lo recomiendan en los protocolos de prevención. Ya están incluidos en protocolos a nivel mundial. El CPC ha quedado como el mayor antiséptico, componente de los enjuagues para poder ayudar a disminuir la carga. Por ejemplo, tenemos que en España, Italia, China, ya son organismos que lo reconocen. La clorhexidina y o CPC por 30 segundos antes de cualquier tratamiento de boca. Estos organismos, al igual que muchos más, recomiendan que antes de poder hacer cualquier tratamiento en boca, debemos nosotros hacer un enjuague preliminar al paciente con clorhexidina y o CPC por 30 segundos. Y también, según el caso del paciente, puede ser usada esta combinación de manera diaria, pero siempre guiado de su odontólogo. O sea, siempre nosotros tenemos que guiar al paciente sobre esto. Bien, entonces, solamente vamos a tocar algunos enjuagues para que ustedes puedan conocer Hay un montón de enjuagues en el mercado, es un montón en el mercado dental. Pero es importante nosotros poder saber qué enjuague le vamos a dar a qué tipo de pacientes, porque no a todos los pacientes usan el mismo enjuague. No puede, por ejemplo, venir una mamá y comprar el mismo y decir esto lo usa mi hija o esto lo usa tal. No, cada paciente tiene un tipo de enjuague. Entonces, hasta aquí queda claro que el enjuague tiene que tener sí o sí CPC. ¿Para qué? Para que puedan activar el virus. Hasta aquí. Esa es la conclusión de estos 4 antisépticos que les acabo de explicar. También resaltar que el agua oxigenada es muy eficaz al momento de combatir este virus. Para aquellas personas tal vez que no puedan comprar un enjuague que tenga CPC, el agua oxigenada les puede ayudar mucho. Entonces vamos ahora a este punto. Por ejemplo, muchos de nosotros conocemos la marca Vitis, ¿no? Vitis tiene una amplia gama de colutorios, pasta dental, cepillos, que personalmente lo recomiendo mucho. No estoy haciendo promoción de la marca, pero es muy buena. Entonces, un ejemplo. Tenemos el Vitis encía. El Vitis encía es para aquellos pacientes que tienen enfermedad de las encías, tienen gingivitis. Entonces, este enjuague tiene CPC al 0,05%, tiene alantoína, lactato de zinc, pantenol y flúor.
Quiere decir que es un enjuague apto para este tiempo de coronavirus. Y aquellos, si tenemos un paciente que tiene enfermedad de las encías y a la vez queremos combatir lo que es la carga viral, le podemos dar este enjuague que es Vitis Encía. De pronto, no tenemos este tipo de pacientes. Si no tenemos un paciente que usa aparato de ortodoncia, los brackets y todo eso, entonces hay un vitis ortodóntico. Este vitis ortodóntico tiene CPC al 0,05%, alantoína, aloe vera y flúor. Especialmente este es un enjuague solo para los que usan aparato de ortodoncia. Entonces es importante nosotros poder recalcar que enjuague es dependiendo del paciente y no podemos generalizar todos los enjuagues. Otra recomendación, por ejemplo, aquí el famoso PerioAI, que hoy en día ha sido muy usado en este tiempo. Tenemos dos tipos de PerioAI. Tenemos un PerioAI que es con CPC al 0,05% más la clorhexidina al 0,12%. Dice que es un coadyuvante del tratamiento periodontal, máxima eficacia antibacteriana. Si hay pacientes que tienen enfermedad periodontal, este es el apropiado para ellos. Además que tiene el CPC, es decir, que también los ayuda en su enfermedad periodontal y los ayuda, en este caso del virus, a poder combatirlo. Pero hay que tomar en cuenta que este enjuague de esta concentración no podemos darlo más de 4 semanas. El rango para dar este enjuague es de 2 a 4 semanas. De 2 a 4 semanas podemos recomendarle, dependiendo de lo que hemos nosotros revisado en la cavidad oral, podemos recomendarle. Y luego podemos darle el siguiente, que es también PerioAI, pero la clorhexidina la tiene al 0,05%. Entonces vemos que la concentración de clorhexidina en este es más baja. Es CPC al 0,05% más clorhexidina al 0,05%. Vemos que lo que cambia es la clorhexidina, como estábamos nombrando antes. Es muy importante poder ver la concentración de clorhexidina. Esta clorhexidina al 0,12 esta clorhexidina al 0,12 no podemos darla más tiempo que las 4 semanas. De 2 a 4 semanas tenemos que darla. Y esta clorhexidina al 0,05% sí se puede dar hasta 6 meses. Por eso dice, coadyuvante del mantenimiento periodontal, uso continuado y especialmente indicado en pacientes de riesgo con enfermedad de encías. Arriba mi paciente tiene la enfermedad de encías, yo le doy este. Veo que va mejorando ya a las 4 semanas, le cambio por el otro PerioAI, que es para control. Este PerioAI máximo se debe dar 6 meses. Después ya no podemos seguirlo dando, tenemos que ver otro enjuague que ya sea mejor para cómo vaya el progreso de la boca del paciente. Entonces es importante poder resaltar. Muchos países, muchos odontólogos de varios países están usando ese tratamiento para el virus. Por ejemplo, das positivo y están usando que es más potente, como clorhexidina 0,12, para poder disminuir la carga viral. Solamente lo están dando de 2 a 4 semanas y después cambian a en el tema de los pacientes que han salido positivos. Entonces, bueno, en Perú aún no se usa mucho, pero otros países sí están haciendo este método de usar bastante el PerioAI para poder ayudar a disminuir la carga viral. También tenemos otro enjuague que es el CPC al 0,05%, clorhexidina al 0,05% y lactato de zinc. Este tipo de enjuague es Alita, que se usa para la prevención y control del mal aliento. Entonces, aquellos pacientes que tienen mal aliento, se les puede recomendar y vemos que tiene CPC y tiene clorhexidina. Entonces, también es eficaz para inactivar el virus. Vemos que todos estos enjuagues que he nombrado sí tienen el componente para poder inactivar el virus y a la vez tratar esos problemas que los pacientes presentan. Tal vez dirán, bueno, ya, y si tengo un paciente que no tiene ninguno de esos problemas, pero quiere disminuir su carga viral también, ustedes pueden aconsejarle, por ejemplo, el Vitis aloe vera, que es un Vitis verde, no sé si lo han visto, que sí tiene el CPC al 0,05%, pero no tiene clorhexidina. Entonces es una ventaja porque acuérdense que estamos buscando
un enjuague que tenga CPC para ayudarnos con el virus, pero que no tenga clorhexidina para que no se produzca tinción, porque el enjuague no lo usamos solamente por unos meses o ya desaparece el virus y adiós enjuague. No, lo usamos por toda nuestra vida. Entonces es importante nosotros poder orientar a los pacientes a que usen un tipo de enjuague y de esa manera puedan ayudar a que la carga viral disminuya y también su limpieza, su higiene bucal pueda aumentar. Recuerden que hemos dicho que todo trabaja de la mano. Cepillado, hilo dental y enjuague bucal son como los mejores amigos, no pueden separarse. La higiene está completa cuando ellos están juntos. Necesitamos nosotros ayudar a los pacientes a que puedan comprender que no solamente basta con un cepillado, sino necesitan usar hilo, necesitan usar enjuague y un enjuague adecuado más en este tiempo del virus, que necesitamos enjuagues que puedan ayudar a inactivar a este virus. Entonces, eso ha sido la exposición que hoy quería darles en cuanto a el enjuague bucal en este tiempo de virus.